Esto es El Imperativo Altruista, un podcast sobre el presente y el futuro de la vida sintiente, donde vamos a explorar las formas más efectivas de reducir el sufrimiento y mejorar el bienestar de todos los animales. Yo soy Luis Mateluna y hoy vamos a estar hablando con Jorge Acosta, Diego Andrade y Samuel Álvarez sobre lo que da el nombre a nuestro podcast. ¿Tenemos el deber de ayudar a otros o solo es éticamente opcional hacerlo? ¿Es siempre bueno el altruismo o se debería considerar neutral o quizá incluso negativo? ¿Qué argumentos se pueden presentar para estas distintas posturas y por qué creemos nosotros que es imperativo ser altruista? El filósofo Peter Singer, ¿cierto?, planteó el ejemplo quizá más conocido sobre esta cuestión. Imaginemos que vamos caminando al trabajo y vemos a poca distancia a una niña ahogándose en un charco poco profundo. Si no la ayudamos, va a morir. Además, sabemos que meternos al charco a salvarla no presenta ningún riesgo para nosotros, aunque sí implicaría ciertos inconvenientes menores como ensuciarnos la ropa o llegar tarde al trabajo. ¿Tenemos entonces la obligación de salvar a la niña? ¿Sería moralmente correcto decidir dejarla morir por evitar esos inconvenientes? Singer sugiere que la respuesta es sí, tenemos la obligación de salvar a la niña y no sería correcto dejarla morir, si el costo para nosotros es mínimo o al menos es mucho menor que los intereses en juego de la niña ahogándose. Luego pregunta, ¿cierto?, si haría alguna diferencia el hecho de que haya otra gente presente que podría ayudarla pero no lo hace. Y su postura es que no, eso no nos quita ninguna responsabilidad. ¿Haría entonces alguna diferencia que la niña esté lejos de nosotros? Quizá en otro país, pero en la misma situación en que su vida corre peligro inmediato y nosotros podríamos salvarla a un costo muy bajo. Si la distancia y la nacionalidad tampoco hacen diferencia, Singer afirma que todas las personas en condiciones económicas aventajadas se encuentran en esa misma posición, ya que el dinero que usan para cuestiones que no pueden ser consideradas de necesidad básica, como, qué sé yo, tomarse un café de una tienda, o ir a una fiesta, o un concierto, o salir a comer, podría ese dinero ser donado a alguna organización benéfica que a su vez podría salvar la vida de alguien en un país pobre. Por lo mismo estaríamos actuando mal al no dedicar al menos parte de nuestros recursos a aliviar el sufrimiento y salvar la vida de otros. Así que eso, muchachos, estamos con Samuel, Jorge y Diego. ¿Qué opinan acerca de esta introducción y del ejemplo de Peter Singer, que me imagino que ustedes ya lo conocían, pero a lo mejor quienes nos escuchan lo están oyendo por primera vez? Hola. Em, es súper importante el ejemplo de Peter Singer, muy conocido por lo demás, pero lo importante que tiene es que nos ayuda un poco a destilar la- las razones que tenemos para sentir la responsabilidad moral frente a la desgracia de otros seres y plantear, bueno, su formulación más académica, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores que hacen que una situación genere en nosotros esta responsabilidad de ayudar y, y contrastarla con ciertas otras situaciones donde frecuentemente los humanos tienen intuiciones que apuntan hacia otro lado, como que no es nuestro deber hacerlo? Cierto. Y claro, y obviamente también ha generado eh, respuestas tratando de mm, como insistir en que son diferentes las situaciones. Por ejemplo, la situación entre una persona ahogándose en un charco y las beneficencias, ¿cierto? Las organizaciones de caridad. Mm, Y tratar de listar cuáles son las características de ambos y por qué no son equivalentes, ¿cierto? Yo pienso que eh, estos análisis fallan de todas maneras mm, porque tienen algunas presuposiciones que vamos a quizá tocar más adelante. Yo pienso que ya, hay ciertos marcos de referencia que se usan para justificar que ambas situaciones no son iguales, que son asumidos sin ser justificados. ¿Ah? no entiendo. Quizá después podemos tocar esos temas, pero eso es importante y me parece que obviamente me parece que Singer tiene razón, que, que nuestra... Siento que lo que muestra mejor este experimento filosófico es que nuestra responsabilidad ética frente al sufrimiento de los demás no nace de que nosotros seamos los culpables o no. Mm, Una persona que se está ahogando, por ejemplo, un niño que se está ahogando y que nosotros no tenemos nada que ver con que haya terminado en esa situación, mm,
eso no nos excusa de no ayudarlo. Claro. Y creo que esta revelación es súper importante para replantearnos todas las otras situaciones en las que, em, en que no el individuo, ¿cachai? Yo no ¿Mm? soy responsable. Claro. Eso. No sé qué opinan los Igual demás. es complicado, ¿ah? O sea, bueno, ahora les voy a preguntar a los muchachos, pero por ejemplo, yo recuerdo haber visto una charla TED de Peter Singer y precisamente partía con un ejemplo similar, ¿no es cierto? En donde mostraba a una niñita, un caso real, de hecho, un extracto de un noticiero en donde mostraba que una niñita en China de 2 años fue atropellada por una van, un vehículo. Y Mm. después pasaron 3 personas por el lado, nadie la recogió. Y después un empleado del aseo creo que dio la alarma, pero ya la llevaron al hospital y ya era muy tarde y murió, po, ¿cachai? Entonces le preguntaba a la audiencia si es que que todo el mundo levantara la mano, quien considerara si es que hubiera hecho algo y no hubiera pasado jamás por el lado. Y obviamente toda la audiencia levantó la mano y ahí Peter Singer soltó el sablazo y les dijo, no, pues, o sea, está bien que piensen también de ustedes, pero no tan bien tampoco porque en este momento no están haciendo nada, no estamos haciendo nada por un montón de personas que están pasándola igual de mal que la pequeñita que fue atropellada. Y es algo difícil de asumir, pues, o sea, en el fondo lo que nos pide Peter Singer es que reconozcamos una cuestión que es muy dolorosa de aceptar. No sé qué opinan Samuel o Jorge. Sí, yo creo que, por ejemplo, Diego antes decía que hay algunos contraargumentos o intentos de refutar la conclusión a la que llega Peter Singer, Mm, de, que se basan en diferenciar entre el ejemplo de la niña ahogándose de los casos en los que podríamos ayudar a alguien a través de, por ejemplo, donar parte de nuestros ingresos. Pero creo que antes de eso es interesante o importante analizar el si es que y por qué sería obligatorio ayudar a alguien que se está ahogando y que podríamos salvar sin grandes cosas. mayor costo para nosotros, claro. Porque igual hay gente que podría objetar eso, Mm, como que quizás no tenemos esa obligación, a pesar de que sea súper intuitivo en el momento y que toda la gente, por ejemplo, en el caso que decías tú, levanta la mano diciendo que yo hubiese hecho algo por esa niña. claro, No es difícil imaginar a gente que podría argumentar que, por ejemplo, sería bueno hacerlo, pero que no tienes la obligación. Como por claro, ejemplo, no sé, me imagino que hay gente que pensaría que eso es así si es que alguien empujó a ese niño al charco en el que se está ahogando y esa claro, persona está ahí todavía pudiendo salvarlo, mucha gente diría, esa persona tiene la responsabilidad y no yo. claro, Que creo tiene que ver mucho con nuestras intuiciones de primates sociales, como que nos llevan a juzgar la moralidad de un hecho o de una situación en función de quién le hizo qué a quién, porque claro, eso ¿quién nos fue el agente? El causante. permite, claro, eso nos permite eh, culpar a algunos, saber quiénes son de confiar, quiénes no, quién le Claro. debe quién a qué, y son O cosas que son violu- muy sí, son cosas mm, como muy de nuestra historia evolutiva, creo, pero no necesariamente nos dicen algo sobre la ética del asunto desde un punto de vista imparcial. claro, Em, sí, yo diría que ahí es donde uno debería preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahí que es realmente malo? Y yo creo mm, que la respuesta no puede ser otra que lo malo que está sucediendo en esa situación es el sufrimiento y o la muerte de la persona que está ahí en riesgo. Y no es mm, realmente lo importante quién lo causó. claro, Como lo empujó a alguien, se cayó, se desmayó, fue da lo por algún, no sé, alguna cuestión climática que causó que cayera ahí.
No, Claro, a mí me parece que es obvio que ese no es el problema. claro, da lo mismo eso. Claro, da exactamente lo mismo. Entonces, si es que asumimos que el problema es el sufrimiento o la muerte de alguien la capacidad que tenemos nosotros de evitarlo, todas estas otras consideraciones parecen simplemente como eh, maquillaje sobre la situación que realmente importa. Claro. Claro, quisiera acotar algo sobre, quería acotar dos cosas. Uno sobre lo que decía Samuel con respecto a a la gente que produce un hecho, una causa como la cosa que queremos resolver, el problema que queremos resolver. Y concuerdo que es como una intuición bastante primitiva. Y una de las cosas con las que siempre discuto con mi hijo cuando hace algo, por ejemplo, eh, rompe alguna taza o ensucia algo, que su justificación es que no tienen la intención de hacerlo, por lo tanto no es su culpa. Claro, Y por lo tanto no tiene que, o sea, le digo que por qué no recoge eso, me dice que él no es la culpa, entonces yo lo reto de que por qué rompió la taza y me dice que es que no fue mi culpa, yo no quería. Claro, nadie anda por la vida así queriendo romper tazas, pero las consecuencias son las mismas. O sea, tenemos claro, que recoger los daños, tenemos que limpiar lo que sucede. Y ahí yo creo que pasa ese instinto básico de sobrevivencia en la tribu. En grupos primitivos, establecer que alguien es culpable o no es algo de esencial supervivencia, pero no nos dice nada con respecto a los hechos que causan las acciones de las personas. Y con respecto al asunto de si tenemos la obligación moral de ayudar a otros, yo creo que esa problemática se hace aún más patente en la era moderna y con las conexiones de causa y efectos que suceden en la vida que tenemos ahora. Porque eh, si viviéramos en un mundo mucho más primitivo, mucho más aislado, de tribu, o sea, en un mundo prehistórico, probablemente tendríamos menos justificaciones, por ejemplo, para ayudar a otras tribus, porque de partida habría una cosa geográfica, habría ignorancia en el sentido de que probablemente ignoraríamos que hay otras personas o otras tribus. Y el mundo moderno hace que ayudar a otros sea más fácil que nunca en la historia. mm, Entonces, a través de donaciones, de acción, podemos estar ayudando a una persona en África o animales en granjas que no están en nuestro país. La gente se une a causas que creen relevantes en cualquier parte del globo y es por la globalización y donde donde está, la información está hiperconectada. Pero así como la información está hiperconectada para poder ir en ayuda a otros, en base incluso a las mismas intuiciones que tienen las personas. Cada persona tiene intuiciones morales sobre lo que es correcto y la gente está tratando o trata en cierta medida, no con toda la fuerza, a lograr esos pequeños objetivos. Pero así como existe esa globalización para generar el bien a otros, también existe lo contrario. Es decir, como nunca en la historia tenemos a millones y millones de animales muertos por la facilidad del mundo moderno de producir en masa carne, huevos, leche, mm, y las personas acceden a ese tipo de cosas con una facilidad que no se cuestionan siquiera las consecuencias de comer algo simple y lo están haciendo. Y de ese punto de vista, esas personas no ven la causalidad, así como mencionaba que mi hijo dice, no es mi culpa, también pues, no hacen todo el trazado de sus claro, decisiones y cómo esas decisiones impactan en aumentar, en este caso, el sufrimiento y al final todas las cosas que las propias intuiciones sumadas a estas personas
que hacen que ellos consideren que algo es bueno o malo. Muy interesante lo que dice. Sabes que ahora mientras hablabas de tu hijo y lo que dice, yo tengo una hija también de 5 años y habitualmente me dice lo mismo. De hecho, me he pillado, yo tengo recuerdos de haber dicho lo mismo también en algún momento de cuando era más chico. Y es que es algo que puede parecer muy sencillo, ¿no es cierto? Una disculpa fácil de un niño, pero si uno lo mira, si uno quiere mirarlo con un cierto grado de complejidad, es una discusión filosófica que también es antigua, pues, ¿no es cierto? O sea, por lo menos dentro de la filosofía moral, lo que yo recuerdo es que hay dos corrientes, podría decirse, que son bastante contrarias la una con la otra. Una es, a propósito de la palabra imperativo que usamos en el podcast Imperativo Altruista, Kant, ¿cierto? Immanuel Kant, quien acuñó el término imperativo categórico, ¿cierto? Ujú. Y no sé si los que nos están escuchando ubican de filosofía, pero yo tampoco tengo mucha idea, pero lo que sí recuerdo es que para Kant, por ejemplo, una acción era moralmente adecuada, se podría decir, si es que las intenciones de la persona que estaba obrando estaban de acuerdo a lo que él llamaba el deber, ¿no es cierto? Si se actuaba conforme el deber, em, entonces se podía decir que esa acción estaba bien realizada desde un punto de vista moral. Porque él también arguía de que era muy complejo evaluar las consecuencias de nuestras acciones, porque de repente son muy difíciles de sopesar, ¿no es cierto? Las ramificaciones de nuestras acciones pueden dispararse para todos lados, pueden resultar cosas completamente distintas, entonces la idea de él era, ya que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones, entonces tenemos que fijarnos solamente en la pureza por así decirlo, de la intención. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Después la corriente contraria era la que ofrecía la opinión completamente distinta, que era de que las consecuencias sí o sí tenían que ser revisadas, ¿no es cierto? Si da lo mismo si estamos obrando mal, em, mientras las consecuencias que se sigan de esa acción, no es moralmente a lo mejor positiva a los ojos de Kant, tiene consecuencias positivas, tiene consecuencias beneficiosas. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Uno perfectamente podría imaginar ejemplos en donde ambas corrientes se pueden distorsionar de tal manera de que causen algo completamente abominable, ¿no es cierto? Por un lado podemos tener a la frase clásica de el fin justifica los medios, en donde mucha gente dice, bueno, las consecuencias de mis actos van a ser estas, por lo tanto, los medios que yo voy a emplear para obtener tales fines dan lo mismo, o sea, yo puedo hacer algo muy horrible, pero el beneficio que voy a obtener es mayor, ¿cierto? Y muchas veces evaluando mal eso, porque los seres humanos no podemos evaluar muy bien tampoco cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones, pues. Pero por otro lado también podemos ver que podemos distorsionar también la opinión de Kant y decir, no sé, pues, si con una mentira puedo salvar la vida de 100 personas, pero no debo mentir porque mentir está mal, el imperativo categórico dice que mentir está mal, entonces no debo mentir aunque se mueran. Y eso también está pifiado, ¿no es cierto? Entonces, quizá también sería buena idea como llegar al meollo del asunto y preguntarles a ustedes cuál es su perspectiva con respecto a lo que hace que algo sea moral, lo que hace que algo sea correcto. ¿A cuál, ya tengo una idea de cuál de las dos están más cerca, pero de todas maneras les pregunto, ¿a qué corriente se sienten más cercanos? Es difícil negar la fuerza de la idea de que lo que importa son las consecuencias y no ni las intenciones, ni la virtud de quien actúa, ni las reglas por el hecho de ser reglas. Porque creo que de una forma autointimativa, como diría David Pierce, ¿Mm? el sufrimiento en sí es aquello que cuando lo experimentamos nosotros sabemos que es algo que tiene un desvalor, que tiene un valor negativo, que es algo que se siente mal y que es algo que sería mejor si no lo estuviésemos experimentando. En ese sentido, creo que el, el reducir esas instancias, sobre todo las de sufrimiento más extremo, aquellas que podríamos definir, por ejemplo, que nadie, mientras lo está experimentando, sería capaz de estar de acuerdo con que esto siga sucediendo, como que nadie podría dar
su beneplácito de decir, bueno, está bien que esto me esté sucediendo en este momento con tal de otra cosa. Como que hay Claro. instancias de sufrimiento tan extremo que en verdad nadie puede hacer eso. Como que no puedes evitar querer con todo tu ser que eso se acabe. A mí me da a entender que lo que importa es eso, esas consecuencias de nuestras acciones, de nuestras omisiones, o simplemente del cómo es la naturaleza sin acciones ni omisiones de nadie, de ninguna gente que pueda tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, para mí es muy claro que las consecuencias, en este caso el sufrimiento, es lo que tiene preponderancia. Perfecto. Ahora, es cierto que es muy difícil de ponderar las consecuencias últimas de todas nuestras acciones. No sabemos si, por ejemplo, al salvar a una niña o a este niño de ahogarse, estábamos salvando al próximo Hitler. Es como un ejemplo que se da dentro de estas cuestiones. Claro. Pero creo que incluso se puede llegar a un punto intermedio, porque el consecuencialismo igual tiene una corriente que se mueve desde la presuposición de que hay ciertas normas que llevan a mejores consecuencias. Mm. Entonces esto se acerca mucho más a la idea de Kant, pero dando a entender que lo que importa son esas consecuencias. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener como una norma que yo creo que probablemente llevaría a mejores consecuencias, que, por ejemplo, partiendo de la premisa de que el sufrimiento es algo negativo, que el sufrir por falta de comida, por violencia, por frío, etcétera, cualquiera sea el origen de esto, es algo malo, Ujú. que si está en nuestro poder el prevenirlo, es algo que deberíamos hacer, sobre todo si es que no implica un sacrificio comparable con lo que podríamos prevenir. Que en esas circunstancias deberíamos hacerlo, deberíamos prevenir ese sufrimiento. Mm. Y que no hace ninguna diferencia si es que el ser que está sufriendo es mi vecino, o es mi hijo, o es un animal de otra especie, o si es que yo no fui el culpable de esa situación, si el culpable fue el vecino, etcétera. Creo que la norma debería ser que cada vez que nosotros tengamos el poder de prevenir este sufrimiento, sobre todo estos sufrimientos más extremos, deberíamos hacerlo. Y creo que ese quizás es un punto que está a medio camino entre las dos posturas Corriente. que me planteé al principio, Carlos. Buenísima, Sí, buenísimo, claro que sí. sí. Luis, yo creo que, acotando lo que decís sobre Kant, yo ahí creo que lo que dice Samuel es concordante a la filosofía un poco, a la filosofía kantiana, porque lo que dice Kant sobre el imperativo categórico y lo que él pretendía con esta idea era que nuestras acciones morales las aisláramos totalmente de concepciones ideológicas o religiosas. ¿Mm? Mm. Entonces, en base solo a la razón. Claro. Y lo que se pretende es tomar las acciones que se consideren necesarias. Ese es el imperativo categórico. Si es necesario hacer algo, se debe hacer. Y eso tiene que ser algo que sea independiente a nuestros propios deseos, a nuestras propias motivaciones ideológicas o religiosas. Entonces, Claro. hay actos que nacen de la religiosidad o sobre cómo que se quiere conceptualizar una sociedad. Pero abstraído de eso, hay actos que se deben realizar en base a una necesidad imperante. Y una necesidad imperante en este caso, con respecto a lo que decía Samuel, es evitar el sufrimiento. Y el sufrimiento es total, o sea, una ética con el foco en el sufrimiento es totalmente concordante un poco con lo que dice Kant, porque en el fondo el sufrimiento es siempre real. Entonces un hecho es tan tangible aquí como en cualquier lugar del universo. Por lo tanto, donde exista sufrimiento, existe una necesidad de apalear ese sufrimiento. Y eso no depende de la construcción religiosa ni ideológica que podamos tener. Porque el Claro. sufrimiento es un hecho tangible y real, independiente
de las cosas que lo sustenten, o las cosas, o la sociedad que tenemos, la estructura política que tengamos, o nuestros valores estéticos de la época. Porque son valores que son probablemente efímeros, cambian, y en el sentido de que las cosas que quizá ahora se hacen como una acción humana van cambiando, ya han cambiado siempre, pero el foco en el sufrimiento y probablemente las intuiciones más básicas de la moralidad han apuntado hacia lo mismo siempre, desde un comienzo. Totalmente. Claro, lo que en el fondo dice es que, y tienes razón, pues, tanto la filosofía kantiana como el consecuencialismo son autónomas, no son heterónomas. No viene de ninguna parte la instrucción de esto es lo que se debe hacer y esto es lo que no, sino que viene desde de un análisis. Buenísimo, buenísimo. Yo pienso, me parece correcta la perspectiva de Samuel, pero de todas maneras, personalmente pienso que no se puede arribar a las prescripciones morales deontológicas sin acudir a las consecuencias. Pienso que el deontologismo es solo consecuencialismo codificado, porque no podrías explicar por qué está mal mentir sin acudir a las consecuencias. Pero independiente de eso, me parece que volviendo un poco a la pregunta original que hacía Samuel de que por qué tendríamos la responsabilidad de ayudar a alguien que se está ahogando, me parece que en lo último que se conversaba está la respuesta, y es que todos estos valores, ¿cierto? Que tenemos, la mayoría de las personas sostiene una ética pluralista, ¿cierto? Donde hay muchas cosas que valoran, eh, como, no sé, pues, la belleza, ¿cierto? El amor, la amistad. Em, Pienso que si pensamos largo y tendido sobre estos valores, eh, todos se reducen a un mismo valor más primitivo, más final, eh, que bueno, dependiendo de la jerga que se utilice, se llama valor final, valor intrínseco. En realidad hay hartas discusiones respecto a si son lo mismo o no, pero el punto es que pienso que se puede derivar fácilmente todos estos valores a partir de uno, que sería este eje placer-dolor. Y pienso que si adoptamos la perspectiva objetiva del universo, ya como Singer también tiene un libro que se llama así, donde analiza eh, la, el trabajo de un filósofo que se apellidaba Sidgwick, em, la perspectiva, el punto de vista del universo. Si adoptamos el punto de vista del universo, mi sufrimiento no es más especial ni más importante que el tuyo, digamos, o que el de mi vecino, ni que el de un animal que está en una granja, ni un animal que se está ahogando ahora mismo en algún charco por ahí. Obviamente no me refiero en este momento a los grados, a la intensidad. Estamos asumiendo que tienen la misma intensidad, pero asumiendo eso, que todo lo demás se mantiene constante, no hay ninguna razón argumentada de por qué mi sufrimiento sería más importante que el tuyo. Y la única razón por la que tendemos a intuir o actuar como si fuese así es porque no podemos escapar de nuestra constitución como animales, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos este como imperativo biológico de reproducirnos, entonces estamos diseñados para poder seguir existiendo hasta que nuestros genes estén asegurados y, y su replicación hacia el futuro, ¿cierto? No agotamos este imperativo al tener hijos, sino que hay que ver también que estos hijos tengan otro hijo, etcétera. Entonces tenemos este empuje biológico, y eso nos sesga
hacia el sentimiento personal de que nuestro sufrimiento es más importante, y de ahí construimos todo un marco teórico en el que decimos, bueno, esta persona se está ahogando, pero yo no la empujé, entonces no es mi problema. O sea, pero es solamente porque estás cuidando esta integridad para poder replicar tus genes, po, pero no se está justificando, digamos, éticamente que esto sea así. Se está dando por supuesto. Pero Claro. obviamente, como decía Samuel, y Jorge también, el sufrimiento es lo que nos iguala, po. Es igual de negativo en cuanto al valor a lo largo de todo el universo, po. Entonces, si nos salimos de este sesgo de ser uno solo nosotros, podemos ver de manera más imparcial eh, que el imperativo es ese, po, que minimicemos el sufrimiento independiente de quién lo esté experimentando. Sí, hay algo interesante en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esos sesgos que tenemos, por ejemplo, a priorizar nuestros propios intereses, nuestra propia vida, a nuestros seres queridos, sobre todo a nuestra familia directa, más cercana con la que compartimos genética, eh, es básicamente porque eso es lo que fue seleccionado a través de los siglos y milenios de evolución. O sea, me puedo imaginar que quizá hubo seres que no tenían esos sesgos y seres que no privilegiaban sus intereses por sobre los de los otros, y esos seres probablemente no se reprodujeron mucho o no lo hicieron en absoluto, no Claro. sobrevivieron mucho tiempo. Y esa es la razón por la que nosotros somos así, básicamente. Mm. Pero, pero yo creo que a ese sesgo egocéntrico que tenemos, porque somos máquinas egocéntricas al final, máquinas biológicas egocéntricas, eh, todos estamos simulando el mundo desde la perspectiva en que nosotros somos los protagonistas y el centro de todo. Entonces, es muy difícil Claro. salirse, pero yo creo que si, no sé, nos imaginamos un escenario, por ejemplo, Brian Tomasic, que es un pensador ligado al movimiento del altruismo eficaz y también a la ética enfocada en el sufrimiento, ¿Mm? ponía un ejemplo similar al de Singer, pero un poco más, quizás un poco más demandante, más exigente incluso éticamente, diciendo, proponiendo que te imagines que hay un médico militar que de pronto llega a un lugar en el que se encuentra con que había habido una batalla, está en el campo de batalla y se encuentra con cientos de, Heridos. de soldados heridos, agonizando, y él hace un llamado y le dicen que el resto de la gente puede llegar en media hora a ayudar, y él tiene las herramientas y los medicamentos para aliviar el sufrimiento, no de todos, no puede salvar a todos, pero podría hacer la diferencia para muchos. Podría salvar algunas vidas, podría evitar mucho sufrimiento, y, y decide ayudar a 5, que eran los que estaban más cerca, y luego a sentarse en una silla a leer una revista. Eh, imaginemos esa situación y qué es lo que pensaríamos de esa persona. Imagínate que nosotros vamos a él y le decimos, oye, ¿por qué no hiciste más si podías haber salvado a más gente? O le decimos, ¿por qué elegiste a los que estaban más cerca en vez de elegir a los que estaban peor, a los que estaban sufriendo Claro. más? Y él Mm. dice, mira, yo hice el bien a algunas personas y no tengo la obligación de ayudar a todos. Y en ese momento quería hacer algo por mí y lo hice simplemente. Yo creo que si Claro. vemos esa situación decimos, esta cuestión es aberrante, como que Claro. no tiene ninguna justificación. Pero Claro. imagínate si ese médico fuésemos nosotros y nosotros Mm. estuviéramos en su lugar. ¿Por qué habría de ser distinto el juicio que hacemos sobre eso si es que fuéramos nosotros los que estamos en la situación de que podemos aliviar el sufrimiento de muchos otros o salvar vidas, pero decidimos ocupar nuestro tiempo y nuestros recursos en, qué sé yo, pagar por ir al cine, a ver una película, por dedicar tiempo La aplicación. al esparcimiento personal, etcétera?
qué es lo que hacemos a diario Claro. que podríamos dirigir a evitar el sufrimiento y la muerte de otros que están en una situación terrible. Creo que la única razón por la que juzgamos distinto las situaciones es por este sesgo egocéntrico, en el que le damos demasiado valor a nuestros propios intereses. Totalmente. Y creo que esa presuposición hay que cuestionarla porque no hay una argumentación detrás. ¿Por Mm, qué? ¿Por qué debería ser más importante tus mm. intereses y tu vida que la de los demás? No, De pues hecho, yo realmente creo no hay que una razón. en cierto sentido hasta lo hemos anulado ese sesgo cuando se trata de algunas cuestiones entre humanos, por ejemplo. A pesar de que todos nosotros, si alguien nos pregunta si sacrificaríamos al hijo del vecino con tal de sacrificar al hijo propio, yo creo que mucha gente lo haría. Nuestro código Probablemente. legal lo prohíbe. Mm, A pesar de que nuestra intuición nos diría esto está bien hacerlo, ya hemos llegado a la conclusión de que cuando se trata de humanos y cuando se trata de nuestras acciones, no podemos ir y actuar violando los intereses más fundamentales de otros como la vida o el interés en no sufrir, con tal de nosotros beneficiarnos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Y creo que lo único que nos falta dar la vuelta de tuerca, aparte de ampliar esta concepción a los demás seres sintientes, que creo que es un problema brutal y un error que estamos cometiendo actualmente, en que lo encerramos únicamente a los humanos. mm. Lo que nos falta también es hacer esa diferencia entre las acciones y las omisiones, que es una cuestión que quizás podemos ahondar después o quizás en otro capítulo, eh, y que por lo general nos lleva a no actuar cuando creemos que simplemente nosotros estamos omitiendo una acción y no somos, como decíamos antes, el causal de algo. Y nos permite decir, bueno, si yo no lo hice, por ejemplo, el médico ese podría haber dicho en el campo de batalla, bueno, yo no hería a todos estos soldados. Lo único que estoy haciendo es eh, no ayudarlos, pero eso no quiere decir que yo sea responsable. Claro. Creo que si somos capaces de darle esa vuelta de tuerca, de darnos cuenta de que lo, si lo importante es el sufrimiento, por ejemplo, da lo mismo si nosotros fuimos la causa o si simplemente el hecho de nosotros no hacer algo es lo que conlleva que ese sufrimiento se mantenga o aumente en los seres que están sufriendo. Mm, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Desde un punto de vista racional, estoy muy de acuerdo. Eso es, pero sí reconozco que es una píldora muy difícil de tragar para el común de los mortales, Mm. Sí, ¿cierto? sí, sí. Porque de partida el sufrimiento es algo ante lo cual los seres humanos tendemos a evitar la mirada, ¿no es cierto? O sea, tendemos totalmente a olvidarnos del tema. Por ejemplo, y ni siquiera tiene que estar tan lejos, ¿eh? Que el mismo sufrimiento nuestro o el de nuestros seres queridos, po. Mm. Por ejemplo, evitamos pensar en nuestra propia muerte habitualmente, o en la muerte de nuestros seres queridos. Vivimos Mm. la vida prácticamente como si fuéramos a vivir para siempre, ¿no es cierto? No, Mm. no, lo vemos reflejado en nuestros hábitos, ¿no es cierto? No solamente relacionados al punto de vista de la salud, pero sí puede ser hasta la salud mental igual. No tenemos siempre presente que nos vamos a morir. De hecho, por eso suele ser una lección antigua, ¿no es cierto? En donde a cada rato se nos tiene que estar recordando de que, no sé, Mm. pues, hay una frase por ahí en latín que dice, recuerda que te vas a morir. Y es porque siempre ha sido una lección valiosa y se ha considerado una lección valiosa porque es algo que de partida solemos olvidar o solemos hacernos los giles con respecto a eso. Entonces, Claro. si encima ahora tenemos que no solamente reconocer que existe el sufrimiento, que existe la muerte, que existe la vejez, que existe el dolor, sino que además tenemos una responsabilidad eh, no solamente por las acciones que cometemos, sino que por las omisiones que cometemos, como tú bien dices, Mm. es un queso grande, ¿cierto? Sobre todo para una humanidad que no está preparada, o sea, no sé si debe estar preparada, estamos preparados cognitivamente, yo creo, para abordar el tema, pero psicológicamente nos hacemos mil malabares mentales para no asumir dicha responsabilidad. ¿Cachai? Sí, Entonces, sí, es complicado, es un tema, una tarea titánica, se podría decir, para la filosofía, para las diferentes disciplinas que lo plantean. sí, yo diría que hay varios pensadores, incluso Singer, que,
que parten de esta dificultad y quizás de esta imposibilidad de que una mayoría de gente no solo esté de acuerdo con esta idea, sino que la lleve a cabo en sus vidas, que los lleva a centrarse un poco en lo que decía Jorge antes, en el hecho de que hoy en día la mayoría de nosotros, y probablemente la mayoría de los que estamos aquí teniendo esta conversación y la mayoría de la gente que nos escuche eventualmente, estamos en el percentil más alto de afluencia y bienestar, no solo con respecto a la población mundial actual, sino con, con la población humana y no humana histórica. O sea, nosotros Claro. tenemos un nivel de bienestar, de recursos a nuestra disposición que en realidad nos pone en un lugar privilegiadísimo comparado con todos los otros seres que han existido. Y en ese sentido, por lo general, el llamado de Peter Singer, por ejemplo, es a decir, ya, los que estamos aquí, en este nivel de privilegio y de influencia, tenemos la obligación de dar una fracción de lo que tenemos. Claro. Por ejemplo, esto ponen, no sé, el 10%, que quizás es un número así que nos es psicológicamente satisfactorio, que es más fácil de recordar, que tiene una tradición religiosa, y decir, bueno, donemos el 10% a organizaciones que demuestren que son capaces de hacer, hacer intervenciones o acciones que en efecto reduzcan el sufrimiento, que salven vidas, que prevengan o enfermedades o catástrofes, etcétera. Mm. Y asumiendo que ese 10%, por ejemplo, a nosotros no nos va a cambiar la vida para mal. Claro. De hecho, hay muchos argumentos y evidencia que muestra que la gente que tiene una disposición y acciones más altruistas, en realidad tienden a ser más felices. Se sienten más satisfechas con su propia vida, eh, se alegran de las consecuencias que están logrando con estos esfuerzos altruistas que hacen. Entonces, ni siquiera es necesariamente un sacrificio, pero si lo fuese, en verdad el costo para nosotros es súper bajo comparado con lo que podemos lograr para beneficiar a otros. Mm. Entonces ahí es donde quizás tienen esta perspectiva, reconociendo el punto que dabas tú, de decir, Mm. bueno, no podemos decirle a la gente que deje de hacerle cumpleaños a sus hijos y de comprarse café o una ropa simplemente porque es bonita, a pesar de que tienen mucha ropa que cumple la función de darle abrigo y estar sano. Claro. Pero sí podríamos pedir un mínimo, una base, Claro. y que es Claro. que demos lo suficiente como para hacer una diferencia. Yo creo Dar lo que que... esa perspectiva probablemente tiene bastante valor y es bastante Astuta. realista. Sí, 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 sí. totalmente. De todas maneras, a mí me parece que lo otro es importante de cuestionar, como Claro. de ir más allá y decir, en verdad hay justificación para que yo me gaste la plata en comprarme unas zapatillas de 80.000 pesos porque se Yo, sienten muy bien. yo pienso Mm. que es importante enfrentar e insistir o poner en la palestra la idea de que tu sufrimiento no es más importante en absoluto. Es decir, es entendible que para los humanos sea difícil decir, voy a sacrificar el 100% de mis ganancias para aliviar el sufrimiento de alguien que está mucho peor, ya sea humano o no humano. Y creo que es muy difícil que alguien esté de acuerdo con aliviar el sufrimiento de esas personas. Creo que es importante que nos Claro. cuestionemos eso, como la idea de que, por ejemplo, si una persona ha cometido tal o cual transgresión ética, pienso que no hay justificación objetiva para disminuir la importancia de aliviar el sufrimiento de esa persona. Mm. Si una persona está en prisión, por ejemplo, automáticamente no pierde el valor aliviar su sufrimiento. Eh, pero obviamente para uno, como somos primates prosociales, ¿cierto? Hemos codificado en nuestra manera de relacionarnos
este tipo de castigos que buscan moldear las acciones futuras de los demás, ¿cierto? Como la Claro. venganza, o, no sé, el rechazo o el exilio, etcétera. Entonces, pienso que quizás sea difícil, pero es importante reconocer que estas cosas existen por esto, no porque estén Claro, causando, no porque en principio estén bien, ¿cachai? claro. Y, Sí. y, y pienso que las personas obviamente no aplican estos principios intuitivos que tienen de manera idéntica en todas las situaciones. Entonces, como mencionaban antes, como mencionaba Samuel, la idea de, o sea, el experimento del médico, ¿cierto? Eh, claro, es fácil si para una persona decir, por ejemplo, yo no causé que la mayoría de las naciones en África estén gobernadas por dictadores que tienen sumido a su pueblo en la miseria, entonces no es mi problema, ¿cierto? Mm. Pero no sé cuántas de estas personas dirían lo mismo o sostendrían la misma idea si estuvieran en el lado contrario de la ecuación. O sea, si estuvieras ahogándote y vieras a alguien pasar que Mm. te podría ayudar fácilmente, pero eligiera que no, tú pensarías, Mm. bueno, no es su problema, está bien que yo me muera. Claro. Ahí es Exacto. súper, ahí es súper difícil llegar a esa conclusión, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, claro, desde la otra perspectiva, pensando que tú, por ejemplo, eh, estás sumido en la miseria y decir, bueno, esa persona podría perfectamente donar 10% de su dinero, pero está bien que no lo haga para aliviar mi sufrimiento extremo, porque quiere comprarse, no sé, no sé, pues quiere pagar para cortarse el pelo en una de las peluquerías más caras de su ciudad. Claro. Em, entonces creo que es importante que la gente se haga ese ejercicio de ponerse al otro lado. Claro. Sí. ¿Qué tan Mm. plausible les parecen sus justificaciones cuando son ellos los que están sufriendo? Oye, Claro. acotando lo que dice Diego, hay algo que hemos mencionado un par de veces, que no han mencionado, es que han dicho que hay que comenzar a pensar de que nuestro sufrimiento no es más importante que el sufrimiento de otro. O sea, que son equiparables y que no hay ninguna justificación para pensar de que mis intereses están por sobre, o mi sufrimiento está por sobre los demás. Pero, dicho esto, la mayor parte de las veces, las personas que estamos viviendo en un país relativamente estable, con una riqueza relativamente estable, e incluso en los países que son más ricos que nosotros, la mayoría de las personas no está poniendo en juego constantemente en su día a día, o sufro yo o sufre otro. No existe esa dicotomía. En general, las personas que podemos ir en ayuda de otros, no estamos sufriendo. Y Mm, Mm. Claro. cuando vayamos en ayuda de otros, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, Mm. aún es más imperativo ponernos en acción, po, Mm. porque no estamos sacrificando sufrir. Porque incluso Claro. en los casos más extremos, que de hecho se pueden ser reconocidos por personas que no están en esa vereda, por ejemplo, el tema del veganismo. Personas que hemos adoptado una dieta en base a plantas para evitar o disminuir el sufrimiento de los animales, las otras personas dicen que es algo extremo porque ellos no podrían vivir sin comer carne, es mucho sufrimiento y todo. Pero yo que estoy ahora en esta vereda, hace ya 15 años, no lo siento así. O sea, no siento que mi vida sea un infierno Mm. Un y calvario. ni un calvario. Al contrario, o sea, mi bienestar es igual o incluso podría ser superior a otras personas que comen carne. Entonces no veo en el estado actual en el que estoy, en que mi vida sea un infierno. Pero la contraparte, los millones de animales que sí lo están, es un infierno que no nos podemos imaginar. Mm. O sea, vivir hacinado sobre sus propias fecas, muertos de las maneras más atroces posibles. Mm. Y esto me lleva a una conversación
que lo encuentro interesante, porque hace algún tiempo salió una moda de personas que se fotografiaban en Auschwitz y como que causó mucha polémica. No sé si se acuerdan. Sí, No, qué loco. Sí, como hacían turismo, entonces como las esculturas eran bonitas, era como un lugar agradable para donde estar. Entonces la gente iba de turismo y como probablemente ignoraban o no sé qué, pero se sacaban fotos. ¿Mm? Se Ay, sacaban qué fotos. cuático. Sí. Entonces tenía una conversación con respecto a esto, informal, con un compañero de trabajo, y él me mencionaba de que él estaba mencionando de que la cosa era grotesca, po. Ya. Y empezamos a hablar de los animales. Creo que él fue para allá, a los museos de Auschwitz y todo, y él me decía que era terrible y que a las personas, a los judíos los trataban como animales. Entonces yo le Qué decía buena. que le dije, mira, es bastante interesante lo que tú me estás diciendo porque implícitamente tú me estás reconociendo que lo peor que le podemos hacer a los humanos es tratarlos como lo hacemos con los animales. O sea, Claro. lo que le hacemos en el día a día a los animales es lo que tú estás considerando que es lo peor que le podemos hacer a los humanos. En su Y lo propia trampa. asumimos, lo asumimos. Mm. Entonces, yo creo que es bueno que de repente nos pongamos en perspectiva todos, Mm. en el sentido de que siempre la gente piensa que está mal, que estamos en una situación, siempre sobreestimamos nuestras expectativas con nuestra vida, en todo orden de cosas. O sea, la gente, inclusive las generaciones más jóvenes, piensan que están súper mal y que están Sí. peor que sus padres. Y eso no es así. Eso es una exageración de sus mentes sobre sus propias expectativas, po. Y es curioso que la gente más joven siempre está tratando de llamar a los demás a que rompan sus burbujas de sus privilegios y todo. Pero como decía Samuel, somos la generación de animales que estamos viviendo en el mayor bienestar de toda la historia. De toda la historia. Y quitarnos un pedacito de ese bienestar nos deja casi igual. Nos deja ahí mismo. Casi ni nos mueve. sí. Quisiera, sí, aprovechando lo que acaba de decir Jorge, quiero aclarar un poquito una cosa que dije antes para que no se malentienda. Mm. Es que cuando yo hablo de que, por ejemplo, mi sufrimiento no es más importante o menos importante que el de u- un, un ratón, por ejemplo, o de un cerdo que está en una granja siendo esclavizado, etcétera, obviamente estoy manteniendo los demás factores constantes. Me refiero a que la cantidad de sufrimiento que está experimentando de manera subjetiva ese cerdo sea igual a la mía. Entonces, en el caso de que no es así, creo que tenemos que priorizar eh, la intensidad del sufrimiento. Entonces, evidentemente, como dice Jorge, los animales en las granjas intensivas o los animales que están sufriendo en la naturaleza por los parásitos, por la predación, etcétera, la depredación, perdón, em, están teniendo una intensidad de sufrimiento percibido desde su propia mente, ¿cierto? Subjetivamente, que es mucho mayor de la que yo tengo en este minuto y de la que probablemente podría tener en el resto de mi vida. Claro que hay condiciones que podrían llevar a que yo tuviera un sufrimiento tal, como las que menciona Jorge, ¿cierto? Que hubiese una dictadura, por ejemplo, escasez de comida, opresión. Podría quizá acercarme a ese nivel de sufrimiento, aunque aún así lo dudo, pero pero claro, entonces cuando antes hablaba de de equiparar nuestro sufrimiento, me imaginaba la misma intensidad, pero como en la realidad no es así, creo que es imperativo que prioricemos aquellos sufrimientos que son, por decirlo así, extremos. Y pienso Claro. que no,
no es importante quiénes están experimentando este sufrimiento. Da lo mismo quién sea. Entonces, creo que los animales no humanos son los que peor la tienen en este minuto. Y por eso creo que es importante que muchos de nuestros esfuerzos vayan a aliviar ese sufrimiento. Mm. Sí, es importante esa salvedad porque, por ejemplo, me parecía interesante lo que decía Jorge con respecto a que muchas veces lo que estamos poniendo en la balanza ni siquiera es sufrimiento versus sufrimiento, sino que simplemente nosotros hacer un cambio de hábito que probablemente ni siquiera nos cause sufrimiento con tal de evitar el sufrimiento terrible de otros. Pero como dices tú, incluso si es que fuese el caso que nosotros tendríamos algún tipo de sufrimiento, si queremos decirlo así, por ejemplo, sentir algún tipo de frustración o eh, inconformidad con nuestra comida, con no poder satisfacer nuestros deseos culinarios, por ejemplo, ahí es donde toma total relevancia la comparación de la intensidad de ese sufrimiento con el que podría sentir estando encerrado en una jaula toda tu vida, oliendo a amoníaco que te los ojos y la garganta porque está todo rodeado de orina y caca. Me parece que si uno se trata de imaginar lo que se sentiría, o sea, yo elegiría 10.000 veces estar insatisfecho con mi vida Claro que sí. a vivir eso, vivir así. Sí, me parece que es súper súper importante eso, como tratar de abstraerse, tratar de imaginarse. Yo sé que es muy difícil ponerse en casos que nosotros no hemos experimentado ni de cerca. O sea, Mm. quizá como decía Jorge, es realmente inimaginable si no lo has experimentado. Pero, pero creo que es importante hacer ese intento al menos. Sí, déjame agregar un poquito de eso que acabas de decir, porque para sumar un poco las perspectivas de ambos que han hablado, eh, creo que es necesario que uno enfrente honestamente la situación en la que se encuentra. Entonces, yo nunca le pediría a alguien que está siendo oprimido en campos de concentración, como en Auschwitz, decirle, oye, ¿por qué no donas un para parte ni siquiera tendría ingresos, pero ¿por qué no te preocupas del sufrimiento que está ocurriendo en otra parte? No, Mm, ¿cierto? O sea, obviamente no tendría sentido en ese contexto, mm, pero ¿realmente estamos viviendo en Auschwitz? O sea, mm, ¿qué significa priorizar como el mejorar las condiciones de los seres sintientes si no hacemos la distinción entre ser separado de tus crías, por ejemplo, constantemente tenerte como una máquina de reproducción, nacer y morir triturado, ¿cachai? Porque no eres útil económicamente, etcétera. Eso es comparable con, por ejemplo, que el sistema de transporte de tu ciudad no funcione de manera perfecta. O sea, mm, ahí es donde vamos a poner nuestro interés, nuestra preocupación, que no sé, porque que la micro no pasa cuando dice que va a pasar, que mm, quizás está un poco destartalada, o ganas X dinero pero piensas que deberías ganar 2X. mm, Si tenemos una perspectiva realmente honesta frente al sufrimiento y a la importancia de todas las personas, no creo que eso sea comparable a, por ejemplo, incluso en el caso de los humanos. Es que es un ejemplo que siempre doy, pero hay niños de 3 años trabajando en las minas de coltán en el Mm. Congo descalzos. Entonces, puede ser que alguien sea un poco cínico respecto de las condiciones de los no humanos, pero ¿realmente me van a decir que eso es igual de importante? Aliviar el sufrimiento de esos niños es igual de importante que tu jubilación no es la suficiente. mm, De partida tienes jubilación, entonces esas personas nunca van a tener jubilación si es que llegan a la edad a la que mm, nosotros llegamos para tener jubilación. Claro. Entonces, en el caso de los no humanos es mucho peor, porque como bien tú Luis mencionabas antes, los humanos tenemos una serie de eh, trucos psicológicos para
convencernos de que nuestro sufrimiento no es tan grande, entonces, o nuestra incomodidad, ¿cierto? Entonces le hacemos el quite a pensar en nuestra propia muerte, a pensar en la muerte de nuestros seres queridos. Pero lo más probable es que otros animales no tienen la suerte de tener esta racionalización de su propio sufrimiento. Entonces, cuando están experimentando eh, ser apaleados, por ejemplo, en una granja, ¿cierto? O no sé, imagínate que eres cazado por un depredador el cual te hace mucho daño con sus mordidas, pero logras escapar y luego agonizas por varios días. eh, no hay religión en ese caso que te pueda Claro, aliviar pensando que vas a morir y ver al creador, ¿cachai? Y que vas a claro, vivir eternamente ahí en el paraíso. con No, tus seres queridos que simplemente, se fueron antes. exacto. Entonces, lo único que te queda en esa perspectiva de no humano es afrontar de manera directa y cruda ese dolor. Y a mí me parece que hay una cuestión que quizás es el principal obstáculo como para pensar sinceramente sobre estos temas, y es que nos enfrenta con la posibilidad de que no seamos tan buenos como creemos que somos, Mm, o con reconocer que hacemos mal en nuestra vida cotidiana, porque hace un tiempo Diego publicó algo eh, que decía sobre lo fácil que nos es a nosotros juzgar, por ejemplo, a un millonario que gasta su dinero de manera superflua y no lo destina a ayudar a los que más lo necesitan. mm, Pero en una escala menor, nosotros estamos en el mismo lugar claro, y se nos hace muy fácil enjuiciar al otro porque no nos hace sentir mal nomás, porque nosotros no lo hacemos, porque consideramos que nosotros no estamos en esa situación. claro, Y en el momento en que vuelve la mirada hacia adentro y dice, quizás si estoy en esa situación, es muy difícil reconocer que yo soy eso que yo juzgaba negativamente en otros. claro, No queremos reconocerlo y en cierto sentido, estas ideas que hemos planteado ahora nos llevan a reconocer que todos estamos o casi todos estamos en esa situación. mm, Y hay muchas teorías éticas o algunos pensadores incluso que usan eso como una objeción, como decir, si es que esto es verdad, todos estamos haciendo algo malo, entonces esto no puede ser correcto, no puede ser que todas estas ideas sean verdad, porque no puede ser que todos estemos haciendo algo mal. claro. y, y, Tremenda y- falacia eso. y tremenda Así, falacia, claro, como si el juego de la ética fuese llegar a ciertas ideas y principios que nos permiten a nosotros decir, es posible ser ético, totalmente claro, ético, 100% moral. mm, Y yo creo que está bueno ser capaces de cuestionar esto y también reconocer con nosotros mismos, porque yo estoy hablando de esto, estoy dando estos argumentos, y yo sé que en mi vida cotidiana sigo dedicando tiempo a cosas que ni siquiera mejoran mi bienestar, en vez de estar dedicándolo a mejorar la situación de otros que están en situaciones horrorosas. También gasto dinero en cuestiones quizá innecesarias. Así, etcétera. Estoy ocupando mis recursos no solo monetarios, sino que mi esfuerzo, mi atención, en cuestiones que no van hacia allá. Pero, mm, pero creo que soy capaz de decir, esto no está bien. No está claro. bien, no es justificable, no está justificado y debería apuntar a algo mejor. Ese es el punto de partida, parece. Sí, sí, yo diría eso ya es como, si somos capaces de reconocer eso, nos podemos entre todos ir ayudando a acercarnos más a ser lo que quizás un observador imparcial diría, eso está bien o eso es mejor. Mm, Eh, y también quizás como me he ido muy en el lado de la crítica, entiendo que también es necesario que tomemos cierto tiempo y recursos para cuidarnos a nosotros mismos, porque eso igual nos va a permitir ayudar más durante más tiempo, porque si yo dijera ahora, desde ahora en adelante, voy a destinar todo mi dinero claro,
a tratar de aliviar el sufrimiento más extremo de todos los seres del planeta, donando las organizaciones que están haciendo el trabajo más efectivo en esas áreas. Así que voy a comer solo papa de aquí hasta que me muera. Voy a vestirme con harapos y mientras me sirvan para abrigarme, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dedicar todo mi tiempo exclusivamente a hablar de estos temas, a escribir sobre estos temas, a trabajar en organizaciones que estén haciendo algo al respecto, y no voy a usar ningún momento, no voy a, para el ocio, nada. Claro. Yo creo que es obvio que no tenemos la capacidad psicológica, no tenemos la constitución biológica para resistir ese tipo de vida. Entonces, podría yo intentarlo y de aquí a 2 años, 3 años, o caerme muerto, o decir, Claro. no hago más esto nunca más. Como que para allá me Claro. vaya mi cerebro. Claro. Creo que hay que llegar ahí a un equilibrio, pero creo que hay que ser crítico, porque el equilibrio intuitivo siempre va a ser el autocomplaciente. Siempre Claro. va a ser el que tendemos a decir, no, yo necesito más, necesito más, necesito más para mí, porque si no, no voy a poder ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo más improbable, que ya estemos ahí. Lo más probable es que tengamos que corrernos hacia el otro lado. Claro. Pero creo que es bueno hacer como esa salvedad de que tampoco estamos haciendo un llamado, o yo no estoy haciendo un llamado a que sacrifiquemos todo, porque no creo que sea factible, Conveniente. y ni conveniente, ni que las consecuencias de eso sean lo mejor a largo plazo. Claro. Pero sí a cuestionarlo y a cuestionar qué tanto realmente necesitamos ese nuevo artilugio tecnológico, esa nueva vestimenta, no sé, y ver qué podríamos hacer, eh, como en el contrafáctico, en el contrafactual, no sé cuál es la traducción en español. eh, y ver qué podríamos estar haciendo si es que si es que tomáramos en serio la idea de que lo que importa es el sufrimiento, y aliviar los más extremos, no necesariamente los propios ni los más cercanos. Perfecto. Sí, creo que quedaría para otra oportunidad discutir los siguientes aspectos. Sería que lo importante es reducir el sufrimiento más que aumentar el placer en el mundo. Mm. Y lo otro que tendríamos que discutir también es por qué pensamos que podemos reducir, hacer un trabajo de reducción de los valores al valor del sufrimiento, ¿cierto? Que sería como lo que llamaríamos hedonismo moral. Bueno, sí, sí, lo vamos a hablar aparte, pero creo que es bueno decir que la mayoría de los filósofos rechaza el hedonismo como lo único que importa, pero creo que no hay nadie que rechace la idea de que el sufrimiento es algo negativo y que siempre es bueno reducirlo, o que la felicidad es algo positivo y que es bueno buscarlo. Solo le suman Claro. cosas, le suman Claro. otras cosas como otros valores, y por eso se consideran pluralistas. Sí, eso. Claro. Buenísimo. Muchachos, no sé cuánto llevamos ya de podcast. No sé si tienen alguna otra cosita que quieran agregar hacia el final, o algún tema que quieran discutir, o piensan que ya deberíamos ir concluyendo. Yo creo que está bien, por mi lado, creo que está Sí, bien. yo estoy bien. Sí, Perfecto. también. Yo creo que, como decía Diego, en la próxima oportunidad podríamos explorar esas objeciones y también establecer por qué creemos que el sufrimiento es relevante en sí mismo. Porque hay gente, y yo me lo he topado, que piensa que el sufrimiento es parte de la vida porque está dado, porque es necesario para la existencia. Y probablemente eso sea cierto. El sufrimiento es como algo necesario para la existencia, pero eso no quiere decir que sea algo deseable. Claro, hay diferencia. Así es. Sí, también ¿Cierto? esa postura presupone que la existencia es más importante que el sufrimiento. Claro, Y que la habría existencia que es un valor. preguntarse por qué. Ujú. Ese tema está peludo también. Buenísimo. A la pauta entonces, anotado. Ya, po. Ya pues muchachos, ha sido un gusto conversar con ustedes. Pucha, me queda mucho más claro muchos conceptos que no los tenía muy, muy dominados, para nada.
Y yo espero que también haya ocurrido lo mismo con las personas que nos escuchen, que también hayan tenido resueltas ciertas dudas o hayan podido escudriñar un poquitito más dentro de sus propias conciencias. Por lo menos yo escuchándolos a ustedes, pucha, me siento muy satisfecho y al mismo tiempo muy insatisfecho con mi comportamiento. Pero tal como ustedes decían, es un primer paso, pues, ¿no es cierto? Pegar una mirada hacia adentro, a final de cuentas, es también satisfactorio en cierto grado. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Sí, y gracias a ti Bacán. Gracias a ti, Luz. por haber dado un paso adelante para cumplir este rol, que es muy necesario. Ya está, pues. Bueno, eso, nos despedimos. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado con nuestra conversación y los esperamos en el próximo episodio del podcast, que ojalá salga lueguito. Un abrazo grande, que estén muy bien, cuídense mucho y chao, chao.